Porque los límites se indeterminan, infinito entre infinito y cero entre cero. Primero que nada debemos identificar, cuando los límites se indeterminan, solo vamos a hablar de los límites en forma de cocientes, y hay dos casos, infinito entre infinito, y cero entre cero. Ahora, ¿cómo podemos explicar que cero entre cero e infinito entre infinito se indeterminan? Lo primero que hay que recordar es que, un límite es un acercamiento a un punto en la recta numérica que representa un número real, cuando el límite existe. Entonces el resultado es un número real, y nos preguntamos, ¿cómo te vas a acercar a ese límite? Cuando hay esa pregunta, entonces pensamos en las sucesiones convergentes, y estas son sucesiones que se van acercando progresivamente a un número real. Y esto nos será de gran ayuda para entender por qué los límites se indeterminan. Cuando tenemos infinito entre infinito, existen tres tipos de indeterminaciones: cuando el numerador crece más rápido que el denominador, cuando el denominador crece más rápido que el numerador, y cuando crecen constantemente y proporcionalmente una con respecto a la otra. Caso 1.1, cuando el numerador crece más rápido que el denominador. Lo primero es calcular el límite para verificar que efectivamente el límite da como resultado infinito entre infinito. Vamos a elegir a x como la sucesión de los números naturales. Elegimos esta sucesión porque tiende a infinito y es cómoda para realizar operaciones. A sustituir la x por cada número natural obtendremos otra sucesión, que es la siguiente: si x es igual a 1, entonces 1 más 1, es 2 en el numerador, y en el denominador es 1 al cuadrado más 1, es 2, y entonces el primer término sería 2 entre 2, el número natural que sigue es 2, al sustituir en x sería 2 más 1, es 3, y en el denominador es 2 al cuadrado más 1, es igual a 5, y entonces el segundo término sería 3 entre 5, y repitiendo el mismo procedimiento con todos los números naturales hasta obtener la siguiente sucesión, y así podemos observar que el numerador tiende a crecer más rápido que el denominador. Por lo tanto, tenemos un número pequeño entre un número grande. Como se explicó a profundidad en el vídeo anterior, el resultado de esta división da igual a 0, y así el límite sí existe y es igual a 0. Caso 1.2, cuando el numerador crece más rápido que el denominador. Para este ejemplo escogeremos otra sucesión, nada más para ver cómo las operaciones son más complicadas que la sucesión de números naturales, y esta sucesión es el cuadrado de cada número natural, 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, etc. Cuando sustituimos el valor de cada x obtenemos lo siguiente: en el numerador es 1 al cubo es igual a 1, y en el denominador 1 más 1 es 2, y entonces el primer término sería 1 entre 2, cuando x vale 4 entonces. El numerador es 4 al cubo que es 64, y en el denominador es 4 más 1 igual a 5, por lo tanto tenemos como segundo término, 64 entre 5, cuando x vale 9, tenemos en el numerador, 9 al cubo igual a 729, y en el denominador 9 más 1 igual a 10 y entonces el tercer término es, 729 entre 10, cuando x vale 16 en el numerador, tenemos 16 al cubo igual a 4096, y en el denominador sería 16 más 1 igual a 17, y entonces el cuarto término es 4096 entre 17, y podemos seguir hasta infinito, pero con estos términos podemos darnos cuenta que, el numerador crece más rápido que el denominador, y entonces con la analogía del vídeo anterior concluimos que, el numerador tiende a un número grande y el denominador tiende a un número pequeño, y entonces un número grande entre un número pequeño es igual a infinito, por lo tanto el límite no existe. Caso 1.3, cuando el denominador como el numerador crecen proporcionalmente y constantemente, tenemos el siguiente ejemplo. Por comodidad vamos a elegir la sucesión de números naturales para el valor de x, y entonces en el primer término en el numerador, el 1 al cubo por 2 es 2, y el denominador 1 al cubo más 1 es 2, y entonces tenemos el término 2 entre 2, segundo término en el numerador, el 2 al cubo por 2 es 16, y en el denominador 2 al cubo más 1 es 9, y entonces el término sería 16 entre 9, en el tercer término, en el numerador 3 al cubo por 2 es 54, y en el denominador 3 al cubo más 1 es 28, y así el término es 54 entre 28. Y de esta manera llegamos hasta el quinto término y podemos seguir. Poner mucha atención en cómo una fracción impropia se separa en una suma de un entero y una fracción propia, porque ahora el siguiente paso es, separas el entero de cada fracción. En el primer término, 2 entre 2 es 1, en el segundo término separamos, 9 novenos más 7 novenos que es 16 novenos, y lo escribimos como 1 más 7 novenos, ya que 9 novenos es un entero. En el tercer término, 28 28avos que es un entero más 26 28avos dan 54 28avos, y lo escribimos como 1 más 26 28avos. El cuarto término, 65 65avos que es un entero más 63 65avos que es 128 65avos, y lo escribimos como 1 más 63 65avos. El quinto término que es 126 126avos que es un entero, más 124 126avos, y lo escribimos como 1 más 124 126avos, y así sucesivamente. Si observas todas las fracciones,
la diferencia entre el numerador y el denominador son 2 unidades, la diferencia entre 7 y 9 son 2, la diferencia entre 26 y 28 son 2, la diferencia entre 63 y 65 son 2, la diferencia entre 124 y 126 es 2. Aunque en todas las fracciones faltan 2 pedazos para completar un entero, no todos los pedazos son del mismo tamaño, un medio no es lo mismo que un cuarto, y un cuarto no es lo mismo que un décimo, y aunque todos son un solo pedazo, un décimo es más pequeño que un cuarto y un cuarto es más pequeño que un medio, y esto nos deja ver que, entre más grande sea el numerador más pequeño van a ser los pedazos, como en este caso, un décimo es más pequeño que un cuarto, y un cuarto es más pequeño que un medio, y así podemos concluir que, entre más avancemos en la sucesión, los 2 pedacitos faltantes para generar un entero cada vez se van a ir haciendo más pequeños, porque el denominador se hace más grande. Por lo tanto, al aplicar el límite, la fracción convergería a 1, y al aplicar el límite, tendría un 1 de la primera parte que obtuvimos en la primera separación, y otro 1 de la convergencia de la fracción sobrante cuando la sucesión tiende a infinito. Y así 1 más 1 es igual a 2, y el límite existe, y es igual a 2. Conclusión, tanto en el caso 1.1, como en el caso 1.2 y en el caso 1.3, los 3 límites son infinito entre infinito y en el primer caso el resultado es 0, en el segundo caso es infinito, y en el tercer caso el resultado es 2. Por tal razón es una indeterminación, porque hasta que no analizamos la función en particular, podremos saber si el límite existe o no existe, y mientras tanto será una indeterminación. En la siguiente indeterminación, 0 entre 0, hay 3 ejercicios para practicar, y harán exactamente lo mismo que con la indeterminación infinito entre infinito, nada más que en 2 ejercicios x tiende a 0, por lo tanto, utilizarán la primera sucesión donde el denominador crece de 1 en 1, y por lo tanto la sucesión tiende a 0, y para el ejercicio de en medio, donde x tiende a 1, utilizarán la segunda sucesión, donde la diferencia entre el numerador y el denominador es 1, y conforme la sucesión avanza, el denominador se va haciendo más grande, y así la fracción se va acercando a 1 cuando la sucesión tiende a infinito. Identifica en cuál ejercicio, el denominador crece más rápido que el numerador, o el numerador crece más rápido que el denominador, o tanto el numerador como el denominador crecen proporcionalmente igual.